Hola, buen día a todos. Bienvenidos a este cuarto programa de Bien TIC, el programa donde hablamos de las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, que decimos que son un bien que nos ha regalado la tecnología, el avance, Internet, para aprender, para emprender y para vivir. En el programa de hoy vamos a tocar 3 temas que espero les resulten muy interesantes. El primero tiene que ver con las encuestas, con unas encuestas que se han realizado sobre educación a distancia. Y vamos a hablar un poco de la importancia que tiene la educación a distancia, que hoy puede darse a través de múltiples dispositivos, no solo de la computadora, pero no solo para las instituciones educativas formales, ¿sí? Escuelas, institutos, universidades, sino también para los emprendedores. Cómo la educación a distancia puede potenciar nuestro negocio, consolidar nuestra marca y hacernos atraer a nuevos clientes y también a proveedores o hacer alianzas con otros comercios. En el segundo bloque vamos a hablar de las nuevas tendencias en educación a distancia, justamente, y a partir de estos nuevos dispositivos y del ritmo de vida que lleva la gente ahora, cómo son los cursos efectivos de educación a distancia que se están gestando en este momento, muchos de ellos complementando a la educación a distancia tradicional que todos conocemos. Y en el tercer bloque vamos a contar con una invitada, la doctora Débora Kozak, especialista en educación y tecnología, quien además de haber tenido una sólida formación académica, trabaja día a día con una de las áreas más importantes y que mayor impacto tienen en el sistema educativo, que es la formación de los futuros docentes. Así que Débora nos va a estar contando su visión, que por otra parte es muy aguda y muy certera, sobre cómo ve la formación que reciben los futuros docentes y cómo es la aplicación y la incorporación de la tecnología en las aulas según su criterio y su experiencia. Bueno, comenzamos con estas encuestas que nos traen datos muy interesantes sobre la educación a distancia, sobre el e-learning. En realidad, en muchos de los programas vamos a ir hablando de términos como este, que a veces son ajenos a nuestro lenguaje, especialmente porque son vocablos en inglés, ¿sí? El e-learning sería como el aprendizaje, pero a través de Internet. A todo lo que le agregan la E adelante, saben que tiene que ver con la web o con Internet. Bueno, esta educación que, hay un debate si es educación a distancia, educación virtual, cibereducación. Podemos decir que es la educación mediada por dispositivos electrónicos, ¿sí? Porque a veces hablamos de un curso de educación a distancia y resulta que los estudiantes viven en mi mismo edificio, aquí al lado, pero simplemente acceden a esta forma de aprender porque no tienen tiempo en los horarios convencionales en los que se dictan las carreras o cursos que a ellos les interesan. Por eso siempre digo que la educación a distancia es una poderosa herramienta para acortar las brechas digitales que pueden ser por factores sociales, por falta de acceso en un horario determinado y que nos posibilitan aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero veamos qué dicen estas encuestas que fueron realizadas en el 2016 por importantes empresas y encuestadoras. Lo primero que tomaron fue el mercado laboral, ¿sí? Y resultó que el 77% de los profesionales consideran que el aprendizaje personalizado aumenta el compromiso de los empleados con la empresa y con su trabajo. O sea, no cualquier capacitación, sino una capacitación dirigida puntualmente para ellos. Y en cualquier ámbito en el que uno trabaje, siempre se necesita capacitación. Y si no es porque cambian los productos y los servicios y la forma de trabajar, porque hay lugares muy estables, aunque en este siglo se habla del cambio permanente,
las empresas pueden aprovechar la educación a distancia, que, reitero, no tiene que ver con estar lejos, sino con hacerla en cualquier momento y en cualquier lugar, muchas veces, y sería el ideal dentro del propio horario de trabajo de las personas. Podrían utilizarlo, por ejemplo, para consolidar y afianzar la misión de la empresa, la visión, los roles que cada uno tiene, ¿sí? Otro dato importante de las encuestas es que el 41% de las personas encuestadas establecieron que el recurso más efectivo en la educación a distancia eran los videos interactivos, es decir, los videos en los cuales quien los ve tiene que hacer algo con eso, ¿sí? Contestar a una pregunta, hacer un clic, ir a un sitio. Luego, el otro tema importante que se analizó fue la gamificación, y aquí viene otro término a veces ajeno. Gamificación se refiere a juegos, ¿sí? En la educación a distancia se pueden incorporar juegos que no necesariamente van a ser juegos infantiles, sino que tienen que ver con un sistema de puntos, con otorgarles medallas o, como se les llama, badges a los estudiantes que están aprobando distintos módulos de un curso, los puntajes. Bueno, este tipo de actividades motivan muchísimo a los estudiantes. Y finalmente, la modalidad de enseñanza a distancia que más impacto tuvo fue el blended learning, es decir, el aprendizaje blando, el aprendizaje mixto entre lo presencial y lo virtual. O sea que en la empresa podemos hacer, o en la escuela, o en la institución donde cada uno trabaje, en la ONG, una capacitación que tenga un encuentro presencial, que dé las perspectivas generales sobre qué se trata esa capacitación, y después la educación a distancia a través de módulos de aprendizaje que, como vimos, tienen que tener videos, que tienen que tener algo de gamificación o juego o incentivo para ser lo más efectivos posibles. Y en el siguiente bloque, que va a ser muy cortito, vamos a hablar de las nuevas tendencias en educación, cómo es el formato de estos cursos virtuales, ¿sí?